Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola Doc, solo Solo estás tú, Miri. estoy yo. Sí, no han llegado los demás, ya les escribí los de acá y a los de liste les mandé hace un ratito La la liga. clase. Sí, Ok, vas cuando se bueno, la mando. pues Sí, esperamos un momento, si no, pues tú la das sola para ti y para mí. sí, doctor. Otra vez. Otra vez. Está Sí, bien. Ok, va. Pues vale. aquí ando, ¿eh? Voy a cerrar el Bueno, micrófono. está bien, doctor.
No ha llegado nadie, ¿no? Ya les escribí. No sé Sí, ya sé. si empiezo. Pues no sé si quieres empezar o la damos por vista o como tú prefieras. Aquí pues tú Pues, cumpliste y pues ya quien no cumple pues se la pierde. Eso también no es se andar conectó premiando a Sergio. todos. Ya se conectó Sergio. Es que están ausentes. Ah, ya empezaron a conectarse. Ya. Espero que los de la Toco, es que ahorita hubo un código oro, 32 semanas. Pero ya hay más gente. Como tú digas. Ya, podemos empezar. ¿De Ya acuerdo? estamos por Bueno, acá. Ok, Buenas ok, va. ¿qué tardes. tal? Ya Hola, estamos buenas ahora tardes. desde mi dispositivo. Gracias. Ok, Gracias. Adiós. vale, muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Soy la doctora Miriam Rivero, soy residente de tercer año de pediatría del Hospital General de Zona Norte. Les voy a hablar acerca de los mecanismos de adaptación cardiovascular en los estados de estrés. Perdón, es que no me hace caso. Ya. Entonces, primero, pues consideremos el cuerpo humano como un sistema complejo en el que los componentes van a actuar de manera conjunta para ejecutar diversos procesos. Entonces, si evaluamos el organismo en su totalidad, podemos entender que el daño de cualquiera de sus partes nos puede desequilibrar todo este sistema. Pero pues gracias a Dios no somos como un reloj suizo, sino que de alguna manera se va a compensar con algunos mecanismos cualquier alteración en este engranaje. Y pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué va a desencadenar los mecanismos de adaptación cardiovascular? La actividad física y los estados de choque. En este tema, pues vamos a hablar acerca de estos mecanismos que son provocados por los estados de choque. ¿En qué van a consistir los mecanismos de adaptación cardiovascular? Entonces, consisten en un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad del miocardio, vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo, regulación de la volemia, redistribución del flujo sanguíneo, ajustes de la presión arterial y mejoras en la eficiencia del uso de oxígeno. Todo esto, pues, principalmente porque va a haber una activación cuando estamos en un proceso, un estado de choque, va a haber una activación del sistema nervioso simpático en el cual va a existir una respuesta a la hipovolemia y a la hipotensión que provoca la liberación de catecolaminas que desde la médula adrenal y las terminaciones nerviosas va a estimular la producción de estas mismas cuyo efecto va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, como ya les dije, la contractilidad miocárdica, como inotropismo positivo, la vasoconstricción periférica, lo que incrementa una resistencia vascular sistémica y nos permite una distribución adecuada del flujo hacia los sitios donde sea necesario. Em, Como consecuencia de todo esto, vamos a tener un aumento de gasto cardíaco, mejoría de la perfusión de los órganos vitales y la redistribución del flujo sanguíneo. La vasoconstricción periférica principalmente va a dirigir la sangre hacia los órganos esenciales como el corazón y el cerebro. Entonces, todo esto no lo da el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a tener un efecto sobre la liberación de las catecolaminas, unos efectos provenientes de esta misma liberación sobre el corazón y efectos sobre los vasos, además de que genera una acción sobre la liberación de acetilcolina que va a generar por medio de los receptores muscarínicos una activación del sistema del nervio vago. Y además va a entrar acá importante el papel de la médula suprarrenal, que participa como un órgano diana en la liberación de las catecolaminas, que también nos va a estimular todo el sistema nervioso simpático. Ahora bien, el eje renina-angiotensina-aldosterona también es otro em, eh,
como componente muy importante que nos va a ayudar sobre todo en la redistribución del flujo y pues en mejorar las resistencias vasculares. Entonces, principalmente vamos a ver que va a haber una... Entonces, vamos a ver que la hipoperfusión renal, al disminuir el paso como de sangre a nivel del riñón, va a generar la liberación de renina por las células juxtaglomerulares. Entonces, esta liberación de renina hace que la renina se convierta en la renina se convierte en el angiotensinógeno y pasa a ser angiotensina 1, que luego se convierte en la angiotensina 2, que va a ser este siguiente por medio de la enzima convertidora de angiotensina. Y provoca vasoconstricción, que estimula la liberación de aldosterona por las glándulas suprarrenales y me va a generar una liberación de vasopresina por parte de la hipófisis posterior. Y esto es lo que me va a llevar principalmente a todos los efectos del eje, que va a ser la vasoconstricción, el aumento de la presión arterial, la secreción de la aldosterona, la activación del nervio, de los nervios simpáticos y van a ser pues principalmente para generar aumento de la resistencia vascular sistémica. Ahí la aldosterona va a promover la absorción de sodio y agua en los túbulos renales, lo cual me va a permitir un aumento del volumen intravascular, porque lo que necesitamos en los estados de choque es que al aumentar este volumen, aumente también el volumen circulante que va a ir hacia el corazón, que es el volumen estresado, y este volumen pues nos permita adecuada perfusión y transporte de oxígeno hacia los órganos principales. Y otra, y ahí pues también la liberación de la hormona antidiurética, cuando hay hipoperfusión o hiperosmolaridad sanguínea, va a liberar la ADH por parte de la hipófisis posterior. Bueno, en cuanto a los glucocorticoides que también van a ser producidos en mayor respuesta al estrés por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, se van a producir y va a generar una sensibilidad hasta los vasos sanguíneos a las catecolaminas, lo cual va a reducir la permeabilidad capilar. Y al reducir la permeabilidad capilar, entonces va también a mejorar eh, el volumen circulante y va a hacer que este sea retornado pues a los órganos pues, vitales, generando así pues una estabilidad vascular y una adecuada perfusión. Ahora, para que todo esto se lleve a cabo, vamos a tener 4 reflejos hemodinámicos agudos que salvan vidas. Entonces, en estos componentes de los reflejos van a ser los vasoreceptores, los quimiorreceptores, va a haber una respuesta isquémica del sistema nervioso central y una vasoconstrucción pulmonar hipóxica. Todos estos se los voy a explicar a continuación. En cuanto a los vasoreceptores, un poquito de historia, fueron descubiertos en 1923 por Heinrich Hering, doctor, para corroborar pues, la existencia de ellos al ver que el masaje del seno carotidio, perdón, de la carótida generaba bradicardia. Hizo un experimento en el cual colgó un peso de 64 gramos en el seno carotidio de un perro y esto produjo taquicardia e hipotensión. Entonces, a lo que se llegó a la conclusión es que para que la presión arterial pueda mantenerse dentro de límites normales, se van a requerir receptores de presión especializados, que van a ser estos vasoreceptores, los cuales van a responder al estiramiento y se encuentran localizados al estiramiento de los vasos, que se encuentran localizados en el callado aórtico y en los senos carotidios. Entonces, la descarga, pues principalmente de estos vasos es tónica, y solamente se activa cuando las paredes de estas zonas, de estas arterias, se van a distender. Entonces, la mayor densidad de los vasoreceptores la vamos a localizar en la túnica externa o en la túnica adventicia,
y solamente se van a activar estos cuando el aumento de la presión intraluminal va a deformar como tal la pared del vaso sanguíneo. Esto lleva a una respuesta barorrefleja que se encuentra pues influida por la distensibilidad, la estabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos. Y vamos a tener varoreceptores localizados a nivel aórtico y a nivel carotidio. Estos van a tener algunas diferencias. Los varoreceptores del aórtico tienden pues a encontrarse en la unión de la túnica media con la túnica externa del vaso y vamos a estimular su efecto a partir de los 95 milímetros de mercurio. Y en cuanto a los del seno carotidio, estos se van a tener una menor cantidad de fibras de músculo liso y va a tener mayor colágeno y fibras elásticas. Por lo tanto, pues en estos va a requerir, o sea, se van a activar con menor presión a 60 milímetros de mercurio porque es un tejido un poco, o bueno, unas fibras un poco más elásticas. Y cualquier estímulo, digamos que aumentos de la presión, lo van a activar. Los varoreceptores van a recoger los cambios o van a percibir los cambios del volumen sanguíneo y van a distorsionar la pared vascular. Esta señal se va a transformar en una señal eléctrica que va a viajar por todas las fibras aferentes a nivel del glosofaringio y del nervio vago hasta el nervio torácico superior. Van a haber unas fibras axónicas que van a dirigir todo este impulso nervioso al núcleo intermedio lateral de la médula espinal, donde se encuentran las neuronas simpáticas preganglionares, y esto me va a modular la secreción adrenérgica de la médula suprarrenal y noradrenérgica hacia el corazón, lo cual me genera algo que se llama el reflejo cardiosimpático. Y en los vasos sanguíneos, como se genera esta vasoconstricción inducida por las aminas, va a haber un reflejo vasosimpático. A nivel del bulbo podemos encontrar una sustancia reticular en la que se encuentra el centro vasomotor, en el cual pues vamos a encontrar dos áreas. Vamos a encontrar una zona anterior y una zona vulvar. Estas zonas van a generar a partir de los tractos, del tracto solitario, que llegue al nervio torácico superior. Y esto es un efecto vasodilatador con aferencias del vago y del glosofaringio. Todo esto pues va a estar mediado también por el mesencéfalo, el hipotálamo, la corteza frontoorbitaria y el cuerpo calloso y la amígdala. Bueno, en cuanto a los mecanismos de regulación de los mismos varoreceptores, entonces vamos a tener que los varoreceptores tienen la capacidad de reajustarse y de recalibrarse de alguna manera. Entonces, los cambios de la presión arterial, que son los que me lo van a estimular, al mantenerse presiones arteriales sistémicas elevadas de manera constante, incluso dice en un artículo que yo revisé, como que si dura la presión arterial entre 5 y 15 minutos persistentemente elevada, ya va a empezar a generar una resistencia. Es decir, que como que lo va a empezar a tomar como normal y va a dejar que el mecanismo como de regulación se empiece a desencadenar. Ahora, vamos a tener que estos presentan varios tipos de reflejos mediados. El primero es el reflejo cardiovagal, que se estimula directamente desde el seno aórtico carotidio y genera la disminución de la frecuencia cardíaca y por tanto de la presión arterial inmediata. Cuando se estimulan ahí los nervios vagos, por eso el nervio, pues el reflejo vagal que presenta, que puede, inclusive en los recién nacidos, pueden generar un estado de paro. Y en cuanto a al reflejo cardiosimpático,
El reflejo cardiosimpático consiste en cuando los vasoreceptores cardiopulmonares y las paredes arteriales empiezan a ver que hay una disminución en el volumen sanguíneo, se van a distender los vasos sanguíneos. Y entonces al distenderse estos vasos se va a activar este reflejo y va a hacer que el sistema nervioso genere un aumento de la frecuencia cardíaca. Y ahí es donde presentan, no sé si han visto estos niños o adolescentes o deportistas que pueden llegar a presentar síncopes y que les hacen el reto ortostático para evaluar si se refiere a una alteración a nivel de los reflejos cardiosimpáticos. Ahora, tenemos los reflejos vasosimpáticos, que es una relación que en este se ve una relación directa entre la presión arterial sistólica y el gasto cardíaco, mientras que la presión arterial diastólica se relaciona con las características mecánicas de la pared arterial y del tono vasomotor. En esta situación lo que pasa es que se va a sincronizar el pulso arterial con la respiración. Y es muy importante esto porque sucede en las personas que presentan como mareos o sensación vertiginosa cuando cambian de posición o en el ortostatismo también. Entonces, precisamente por esa correlación que hay entre la respuesta respiratoria y pues los vasoreceptores. Vamos a tener que existen otras áreas del cerebro que afectan los centros vasomotores, como les nombré, que también están induciendo el efecto de estos mismos, como el hipotálamo, que se encarga de regular algunas funciones corporales, como la presión arterial y el flujo sanguíneo per se, y también estimula al sistema nervioso simpático. Y es muy importante en este caso porque también los estímulos psicológicos y físicos como el ejercicio son los que estimulan la reacción de la tensión de la presión arterial en el hipotálamo. Entonces esto puede llegar a afectar los centros vasomotores y el tono de vasoconstricción basal. Entonces como que sí se pueden asociar como estos procesos de el estado de ánimo también afecta tu tensión arterial. Y en la corteza cerebral, pues también vamos a tener unos mecanismos de regulación de algunas funciones y también son inducidos algunos estímulos psicológicos y físicos sobre los tonos vasoconstrictores. Ahora vienen los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son células sensoriales especializadas que responden a cambios en la composición química del entorno. Entonces, responden principalmente al oxígeno, a cambios en la distribución del oxígeno, del dióxido de carbono y del pH. Entre ellos van a existir dos tipos. Vamos a tener quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Entonces, los quimiorreceptores periféricos están localizados en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Y los centrales están localizados en el bulbo raquídeo y en el cerebro. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Pues van a detectar los cambios de los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH arterial, que van a ser responsables de la regulación de la respiración en respuesta a la hipoxia, a la hipercapnia y a la acidosis. Precisamente ellos nos van a estimular estos cambios en la respiración dependiendo del pH. O sea, ahí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, con alteraciones metabólicas como la hiperglicemia con un estado de una acidosis, una cetoacidosis diabética. Estos quimiorreceptores son activados con el fin de mejorar como las condiciones metabólicas. Ahora, tenemos otra situación que nos va a ayudar a equilibrar algunos signos vitales o nos va a permitir mejorar la perfusión,
como una respuesta isquémica del sistema nervioso. Entonces hay algo que se llama el mecanismo del reflejo de Cushing, en el cual un reflejo isquémico en el sistema nervioso central genera una respuesta a la caída de la presión arterial en el cerebro. Prácticamente lo que pasa es que cuando tenemos una presión arterial menor de 40 milímetros de mercurio, esto me va a generar una hipoxia cerebral, va a inducir hipercapnia, va a estimular los centros vasomotores y va a generar un aumento de la tensión arterial y el flujo sanguíneo, con el fin de que una vez se detecte esto, al aumentar la presión arterial sistémica, también se aumente la presión arterial hacia el cerebro y mejore la perfusión cerebral y así se disminuya el riesgo de isquemia. Ese es otro mecanismo. Y el último mecanismo es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, en la vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo que sucede es que vamos al tener una disminución de, del oxígeno, de las reservas de oxígeno, de la capacidad, de la capacidad de difusión de oxígeno a nivel de los pulmones, porque este está disminuido, porque hay un deterioro respiratorio por cualquier reacción. Lo que pasa es que se desvía la sangre hacia los segmentos pulmonares mejor oxigenados. Así vamos a mejorar la ventilación, o sea, lo que va a hacer este efecto es hacer que la parte pulmonar que realmente sí está funcionando, que funciona mejor, sea la encargada de la redistribución de oxígeno. Entonces, ahí lo que sucede es que hay un receptor mitocondrial que cambia dinámicamente las especies reactivas de oxígeno. Entonces aquí entran, como ya estamos en un proceso de hipoxia y en los procesos de hipoxia nos van a generar especies reactivas de oxígeno, me van a generar procesos inflamatorios y todo esto. Entonces lo que va a hacer la mitocondria es va a cambiar esos pares redox en las células del músculo liso de la arteria pulmonar y va a inhibir los canales de potasio. Esto va a activar los canales de calcio dependientes de voltaje y aumenta el calcio citosólico. Al aumentar el calcio, lo que hace es que se va a forzar la vasoconstricción, induciendo a que esas zonas que no están bien ventiladas, pues no se siga transportando pues tanto flujo sanguíneo y se va a conducir a una remodelación vascular pulmonar que pues finalmente puede ser tanto beneficiosa, pero si ya pasa mucho tiempo va a ser deleteria, que sería generando procesos de hipertensión pulmonar, porque pues me está generando mayor vascularización hacia el pulmón. Y ya. Pues principalmente son estos los mecanismos como de adaptación, creo que son los que inducen la protección de los órganos en un estado de choque inicial. ¿Qué pasa? Si llegamos a un punto en el que se prolonga o se mantiene el estado de choque, cada una de estas reacciones se puede volver dañina para el mismo organismo. Por lo tanto, es como el espacio, el tiempo que nos da el mismo organismo para reaccionar y pues tener un tratamiento adecuado. Bueno, de acuerdo, Miguel. Yo creo que la clase estuvo bien, precisa y concisa. Obviamente esto sigue siendo un repaso de fisiología, ¿no? O sea, no solo cardiovascular, sino general, cosas que todos usamos todos los días. Obviamente en la cuestión cardiovascular, pues es muy importante porque todos estos mecanismos se llevan a cabo y se perpetúan de manera crónica, que es lo que llega a ocasionar que el niño se mantenga en falla cardíaca crónica, a veces compensada o descompensada, ¿no? Conforme vayamos viendo ya la patología, porque ya terminamos la parte como pues aburrida de la fisiología, por así decirlo, vamos a entrar ya a cuestiones cardiovasculares un poco más interesantes, pues ahí se van a llevar a cabo pues todos estos mecanismos y es donde hay que saber o lo que tenemos que saber cómo actuar en el momento oportuno, ¿no? Yo creo que es importante que recordemos esto
pues siempre, no de vez en cuando, hay que tenerlo muy presente. Yo sé que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es algo que pues siempre usamos o que aparentemente aprendimos y luego pues no volvemos a refrescarlo ni utilizarlo. Recuerden que a pesar de que estemos en el año 2024, las guías para tratamiento de falla cardíaca crónica en el pediátrico siguen, los pilares del tratamiento siguen siendo pues, lo que dicen a veces como paquete cardio, ¿no? Furospiro y algún IECA. Pero pues obviamente tienen sus indicaciones muy específicas para bloqueo hormonal, todo esto que dijo Miriam acá. Hay como otras terapias que están saliendo, pero todavía no están aprobadas en los niños, entonces sí nos toca echar a andar este tipo de tratamientos. Es importante siempre pensar que si tiene mecanismos de compensación el cuerpo por alguna cuestión, no de manera inicial o importante hay que revertir los mecanismos, ¿no? Entonces, es importante que veamos este punto. Pues bueno, yo creo que de esta parte, pues no hay alguna duda. Creo que si queda alguna duda, yo los invito a que lo revisen de manera muy personal. Mañana pues toca tamiz cardíaco. El residente que tiene tamiz cardíaco no me ha mandado la clase. Recuerden que pues por lo menos unas 12 horas antes, en la noche no me la vayan a mandar porque yo los voy a mandar por un tubo. Entonces, entonces se los encargo, por Hola. favor. Sí, Sí, claro, doctor. Doc, ahorita nada más la envío. Vale. Entonces, pues bueno, preguntas para Miriam o sobre el tema. Pues creo que no, ¿no? Entonces, mañana tamiz cardíaco y pues obviamente abordaje de las cardiopatías críticas, que es lo que intenta detectar el tamiz cardíaco, ¿no? Es una herramienta que vamos a usar, sí, para detectar casos complejos de cardiopatías, pero pues obviamente que le hagamos tamiz cardíaco a todos los niños no nos exenta de que se nos vaya algún paciente que vaya a tener alguna cardiopatía, pero bueno, eso lo tocamos mañana, ¿sale? Pues les agradezco su tiempo y pues nos vemos mañana. Muchas gracias a todos, que estén No, bien. gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, bonito día. Bye.